Muy buenas tardes. Nuestro Buenas encuentro tardes. de tertulias sobre filosofía de la ciencia. Este es un espacio de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del Grupo de Investigación Filociencia, como mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nos encontramos todos los miércoles de 3 a 5 p.m. hora colombiana. Para mayor información, quienes estén interesados en intervenir o conocer sobre lo que generamos en este grupo, pueden contactar a lochoar@unbosque.edu.co o también escribir a bastidasastrid@gmail.com. En la tarde de hoy vamos entonces a abordar nuestro tema sobre la filosofía de la química. Entonces, a ver, un momento, ya, venimos acá. Y con base entonces en el texto titulado Filosofía de la Química, abordaremos algunos tópicos o elementos que son propiamente de la filosofía de la química y sobre la cual nosotros podremos también dar algunos elementos que puedan ser de interés. Esto está relacionado sobre el supuesto de la visión reduccionista del reduccionismo, según el cual la química pues podría ser reducida a la física fundamental. Esto sucede al considerarla pues como una disciplina meramente fenomenológica y por cuanto es una ciencia que en un momento dado se consideró como de un prestigio inferior al que puede tener la física. Entonces aquí hay una serie de elementos sobre los cuales nos interesa dialogar y presentar unos criterios que podrán llamar la atención de quienes vean este video. Luis Francisco, tienes la palabra. Gracias, Astrid. Esta es la primera vez que abordamos dentro de las tertulias sobre filosofía de la ciencia los fundamentos filosóficos de la química. Entiéndase, la naturaleza de su ontología, la naturaleza de su epistemología. Vale la pena entonces en ese sentido partir en un proceso inductivo para quienes observen el video. ¿De qué estamos hablando? Y para ello, para notar de qué forma los componentes de la química están relacionados con nosotros los seres humanos, comenzaré con una serie de preguntas que serían las siguientes. ¿Cuál representa realmente una mayor amenaza ambiental? ¿La quema de combustibles fósiles y su contribución al efecto invernadero y al cambio climático, o el uso de la energía nuclear y los problemas relacionados con la radiación y la eliminación de residuos? ¿Cómo podemos desarrollar materiales adecuados para la industria de los semiconductores y de la microelectrónica? ¿Podemos desarrollar una batería que sea más barata, más ligera y más potente? ¿Qué cambios en los materiales estructurales podrían ayudar a hacer que los aviones sean más ligeros y más económicos, pero al mismo tiempo más fuertes y más seguros? ¿Cuál es la relación entre las sustancias que comemos, bebemos o respiramos y la posibilidad de desarrollar cáncer? ¿Cómo podemos desarrollar sustancias que sean efectivas para matar selectivamente células cancerosas en lugar de las células normales?
podemos producir agua dulce económicamente a partir del agua del mar para riego o para el consumo humano. ¿Cómo podemos frenar las reacciones desfavorables como la corrosión de los metales mientras aceleramos las favorables como el crecimiento de los alimentos? La química toca casi todos los aspectos de nuestras vidas, como ustedes se pueden dar cuenta a raíz de las preguntas que se están formulando. Nuestra cultura y nuestro medio ambiente están imbuidos de componentes que están relacionados con la química. Su alcance abarca el aire que respiramos, la comida que comemos, los líquidos que bebemos, nuestra ropa, nuestras viviendas, nuestro transporte, los suministros que recibimos, los combustibles y nuestros semejantes en nuestra relación con ellos. La química es la ciencia que describe la materia, sus propiedades, los cambios que experimenta esta y los cambios de energía que acompañan esos procesos de transformación. La materia incluye todo lo que es tangible, lo que es empíricamente sensible a nuestros sentidos, valga la redundancia, desde nuestros cuerpos y las cosas de nuestra vida cotidiana hasta los objetos más grandes del universo. Algunos denominarían, contrario a lo que inicialmente digo hacer, no porque no sea cierto lo que digo hacer, sino contrario en perspectiva, algunos llaman a la química la ciencia central. Esta disciplina se basa en los fundamentos de las matemáticas y la física y a su vez subyace en las ciencias de la vida, en la biología, en la medicina. Para comprender completamente los sistemas vivos, primero debemos comprender las reacciones químicas y las influencias químicas que operan dentro de ellos. Los productos químicos de nuestros cuerpos afectan profundamente incluso al mundo personal de nuestros pensamientos y emociones. Nadie puede ser un experto en todos los aspectos de una ciencia tan amplia como la química. Y por eso, pues, es necesario que haya mucha gente trabajando sobre los distintos aspectos y temas que toca esa ciencia. A veces dividimos arbitrariamente el estudio de la química en varias ramas. El carbono es muy versátil en su enlace, por ejemplo, y su comportamiento también es supremamente variado. Y es un elemento clave en muchas sustancias que son esenciales para la vida. Toda la materia viva contiene carbono combinado con hidrógeno. La química de los compuestos de carbono o hidrógeno se llama química orgánica. Vale decir que en los primeros días de la química se creía que la materia viva y la inanimada eran completamente diferentes, pero ahora sabemos que muchos de los compuestos que se encuentran en la materia viva se pueden hacer a partir de fuentes no vivas, es decir, fuentes inorgánicas. Por lo tanto, los términos orgánico e inorgánico tienen significados diferentes de los que tenían originalmente. En esta reflexión que les estoy ayudando a hacer en la medida en que voy narrando lo que digo, vale la pena tener en cuenta que el estudio de las sustancias que no contienen carbono combinado con hidrógeno se llama química inorgánica. La rama de la química que se preocupa por la detección o identificación de sustancias presentes en una muestra, entiéndase como un análisis cualitativo, o con la cantidad de cada uno de estos elementos que esté presente, que sería el análisis cuantitativo, se llama química analítica. Y esta química analítica tiene un fundamento en la visión analítica de la ciencia que se desarrolló desde hace 4 siglos para acá, que tiene que ver con la descomposición de los todos en las partes y entrar a estudiar las partes en materia más profunda y detallada. La química física aplica las teorías y métodos matemáticos de la física a las propiedades de la materia y al estudio de procesos químicos y los cambios de energía que los acompañan.
Como su nombre lo sugiere, la bioquímica es el estudio de la química en los procesos de los organismos vivos. Entonces tenemos ya dos niveles de química acá. Estas divisiones son arbitrarias y la mayoría de los estudios químicos involucran más de una de estas áreas tradicionales de la química. Los principios que se pueden conocer dentro de un estudio de la química general son la base para todas las ramas de la química que se puedan estudiar. Vale decir que entendemos bien los sistemas químicos simples, ya que se encuentran cerca del límite difuso de la química con la física. Por eso cuando Astrid señalaba al principio que hay movimientos de reduccionismo disciplinar de la química a la física, es porque hay unos límites que a veces son difusos entre las dos. Porque las dos están hablando de la materia, pero están hablando de la materia desde perspectivas distintas. A menudo pueden ser descritos estos límites con precisión mediante ecuaciones matemáticas, pero observen, es más desde el punto de vista ya de la abstracción formal, desde la abstracción de tipo intelectual, no desde el punto de vista de la experiencia física. Sin embargo, nos va peor con los sistemas que sean más complejos. Incluso donde nuestra comprensión es bastante completa, debemos hacer aproximaciones y a menudo nuestro conocimiento está lejos de ser completo. Y esto lleva a algo que hemos visto en otras tertulias sobre filosofía de la ciencia acerca de la inducción pesimista de teorías, y es que nunca vamos a tener unas teorías que sean totalmente exhaustivas y que señalen tal cual cómo funciona el mundo, sino que habrá siempre procesos de mejor explicación, de mayor explicación, pero nunca una mayor explicación da por seguro que esa sea la última explicación, sino que siempre tendremos la posibilidad de que esa sea superada por otra. En este sentido, pues entonces encontramos que cada año los investigadores brindan nuevas ideas sobre la naturaleza de la materia y sus interacciones, hablando desde el punto de vista químico. A medida que los químicos encuentran respuestas a viejas preguntas, aprenden a hacer nuevas. Se ha descrito el conocimiento científico como una esfera en expansión que a medida que crece encuentra una frontera cada vez más grande. Y tiene sentido eso. En nuestra búsqueda de comprensión eventualmente debemos hacer preguntas fundamentales como las que voy a sugerir. ¿Cómo se combinan las sustancias para formar otras sustancias? ¿Cuál es el mecanismo desde el punto de vista químico o físico-químico que hace que una sustancia de una naturaleza pueda combinarse con otra a través de esas relaciones atómico-moleculares? Ahora bien, ¿cuánta energía está involucrada en los cambios que observemos en esa transformación de unas sustancias en otras cuando se combinan? ¿Cómo está constituida la materia en su detalle más íntimo? ¿Cómo están relacionados los átomos y las formas en que se combinan con las propiedades de la materia que podemos medir? Tanto se hable del color, la dureza, la reactividad química o la conductividad eléctrica que pueda tener. ¿Qué factores fundamentales influyen en la estabilidad de una sustancia? Es decir, que se mantenga con las mismas propiedades permanentemente, o digamos de una manera más permanente que otros. ¿Cómo podemos forzar un cambio deseado, pero que es energéticamente desfavorable para que éste se pueda producir? ¿Qué es lo que hay que afectar en una determinada sustancia para que esto se genere? ¿Qué factores controlan la velocidad con la que se produce un cambio químico en una sustancia? Como ustedes se van dando cuenta, la naturaleza de la química tiene una inmensa cantidad de preguntas, características, atributos y campos de indagación.
En el estudio de la química se puede aprender sobre esas y otras muchas ideas básicas que los químicos han desarrollado para contribuir a describir y comprender el comportamiento de la materia. A lo largo del camino se puede apreciar el desarrollo de esta ciencia como uno de los mayores logros intelectuales del esfuerzo humano, y no solamente en términos explicativos, sino en términos de aplicación, habida cuenta de que los conocimientos que se obtienen en la química, que es básicamente de tipo experimental, de tipo laboratorio, tienen unas aplicaciones que generan transformaciones. Es decir, que hay aplicaciones desde el punto de vista tecnológico derivados de los conocimientos que se obtienen en la química. Entonces, eso implica que se ha podido aprender cómo aplicar estos principios fundamentales de cómo funciona la materia para resolver problemas reales. Y en ese sentido, pues entonces encontramos que hay unos componentes básicos que hay que tener en cuenta en cualquier análisis filosófico-científico de la química. Primero que todo, concebir qué es lo que entendemos por materia y energía. La materia es todo lo que tiene una masa y ocupa un espacio. La masa es una medida de la cantidad de materia en una muestra de cualquier material. Cuanto más masivo es un objeto, más fuerza se requiere para ponerlo en movimiento. Todos los cuerpos consisten en materia. Nuestros sentidos de la vista y el tacto generalmente nos dicen que un objeto ocupa un espacio. En el caso de los gases, que son inodoros, insípidos e incoloros, nuestros sentidos pueden fallarnos. Entonces aquí vemos que solamente algunos aspectos que puede estudiar la química pueden ser trabajados a través de los sentidos. La energía, por su parte, se define como la capacidad para hacer un trabajo o transferir calor, es decir, generar una transformación o transferir calor. El calor que se mide a través de temperatura. Estamos familiarizados con muchas formas de energía, incluyendo la energía mecánica, la energía luminosa, la energía eléctrica y la energía térmica. La energía luminosa del sol es utilizada por las plantas a medida que crecen. La energía eléctrica nos permite encender la luz al pulsar un interruptor. La energía térmica cocina nuestra comida y calienta nuestros hogares. La energía se puede clasificar en dos tipos principales: energía cinética y energía potencial. Como se dan cuenta, estos componentes que tienen que ver con propiedades de la materia y de la energía son elementos que nos permiten discutir muchos elementos de los contenidos de la ciencia química. Y a partir de esa experimentación se han venido conociendo, por ejemplo, unas constantes. Esas constantes es algo que se repite reiterativamente y que no cambia. Y se han denominado leyes científicas, que por supuesto tienen una discusión grande, pero esto a lo largo de la historia de las ciencias en general y de la química en particular, hemos encontrado la ley de la conservación de la materia. Por ejemplo, cuando quemamos una muestra de magnesio metálico en el aire, el magnesio se combina con oxígeno, el oxígeno que está dentro del aire de la atmósfera, y ello conduce a formar óxido de magnesio, que es un polvo blanco. Esta reacción química va acompañada de la liberación de grandes cantidades de energía térmica y energía luminosa. ¿Por qué? Porque el magnesio se quema y hay una gran luminosidad y aumento de la temperatura. Cuando pesamos el producto de la reacción del óxido de magnesio, encontramos que es más pesado que el trozo original de magnesio que teníamos. ¿Por qué? Porque se combinó, generó masa en un sólido que combina el oxígeno que estaba en el aire con el magnesio y formó pues, el óxido de magnesio. Pero la reacción fue justamente la liberación de mucha energía luminosa y energía térmica. Muchos experimentos han mostrado que la masa del óxido de magnesio, por ejemplo, es exactamente la suma de las masas del magnesio y el óxido que se combinaron para formarlo. Entonces se pueden hacer afirmaciones similares para todas las reacciones químicas.
Estas observaciones se resumen en la ley de la conservación de la materia, que señala que no hay cambio observable en la cantidad de materia durante una reacción química o durante un cambio físico. Esta afirmación es un ejemplo de la ley científica natural. Es una declaración general basada en el comportamiento observado de la materia, para lo cual no se conocen excepciones. Una reacción nuclear no es una reacción química, es otro tipo de reacción. Y también se trabaja, pues, desde el punto de vista químico, pero en otra perspectiva. Así como acabo de señalar esta ley de la conservación de la materia, hay también una ley de la conservación de la energía. Digamos lo que hay reacciones químicas que son exotérmicas. Allí la energía química se convierte generalmente en energía térmica. Algunos procesos exotérmicos implican otros tipos de cambio de energía. Por ejemplo, algunos liberan energía luminosa sin calor y otros producen energía eléctrica sin calor ni luz. En reacciones endotérmicas, que es otro tipo de reacción química, la energía térmica, energía luminosa o energía eléctrica se convierten en energía química. Aunque los cambios químicos siempre implican cambios de energía, algunas transformaciones de energía no implican cambios químicos. Vamos a dar un ejemplo. La energía térmica puede convertirse en energía eléctrica o en energía mecánica sin ningún cambio químico simultáneo. Muchos experimentos han demostrado que toda la energía involucrada en cualquier cambio químico o físico aparece en alguna forma después de ese cambio. Estas observaciones se resumen en la ley de la conservación de la energía. Dice, la energía no puede ser creada ni puede ser destruida en una reacción química o en un cambio físico. Solo puede ser convertida de una forma de energía a otra forma de energía. Al encontrar estas leyes de conservación de la materia y de energía, podemos entonces señalar que existe al mismo tiempo una ley de conservación de materia y energía. Observen, estos son los fenómenos que son objetos de análisis dentro de la química, no todos, sino algunos de esos fenómenos, objetos de análisis, dentro de los cuales tenemos que mirar entonces cuál es su ontología y cómo entonces, de acuerdo con esa ontología, hemos diseñado unas heurísticas o métodos de investigación para generar construcción de conocimiento científico sobre ese tipo de fenómenos. Miremos que en la ley de la conservación de la materia y la energía se da lo siguiente. Con el comienzo de la era nuclear en la década de los años 40 del siglo XX, los científicos y luego el mundo en general se dieron cuenta de que la materia puede ser convertida en energía, en reacciones nucleares. La materia se transforma en energía. La relación entre la materia y la energía se da por la famosa ecuación que planteó Albert Einstein, que es energía es igual a el valor de la masa multiplicado por el valor de la velocidad de la luz al cuadrado. Esa ecuación nos dice que la cantidad de energía liberada cuando la materia se transforma en energía es el producto de la masa de la materia transformada y la velocidad de la luz al cuadrado. En la actualidad, no hemos observado la transformación de energía en materia a gran escala. Sin embargo, sí ocurre a una escala extremadamente pequeña en los llamados aceleradores de partículas, los que son utilizados para inducir reacciones nucleares. Ahora que se reconoce la equivalencia de materia y energía, la ley de la conservación de la materia y la energía puede ser expresada en una sola oración que podría decir: la cantidad combinada de materia y energía en el universo es fija. Bien, estos son componentes que tenemos en relación con los análisis de los objetos de investigación que son propios de la química. Hay otros elementos que muy brevemente voy a señalar para después abordar ya el tema netamente ontológico y epistemológico
y teórico en general que pudiéramos tener. La química también examina los estados de la materia. La naturaleza de la materia y su comportamiento cuando está en estado sólido, cuando está en estado líquido y cuando está en estado gaseoso. Y allí vamos a encontrar unas variaciones, pero también unas constantes. Hay unas propiedades químicas y unas propiedades físicas de la materia. Esas propiedades físicas y químicas hacen que el comportamiento de la misma tenga una naturaleza distinta, y en esa forma entendemos que los fenómenos de la materia, en un sentido o en otro, tienen unas, llamémoslo así, características propias, lo cual hace ver la versatilidad de cómo se presenta la materia. Hay una serie de también transformaciones, entonces hay cambios químicos y físicos dentro de la materia. Y estos cambios físicos y químicos tienen también unas características y también tienen unas consecuencias en la naturaleza misma de las sustancias. Hay también lo que se llaman las mezclas, las combinaciones, las sustancias, los componentes y los elementos que tienen características también que van haciendo diferencia entre sí, y que esas diferencias también generan una suerte de clasificaciones, llamémoslo así, sobre la naturaleza y el comportamiento de la materia y, por supuesto, su relación con la energía. Hay sustancias puras, hay sustancias que son homogéneas, hay también mixturas que son heterogéneas, hay elementos y hay componentes dentro del estudio de la materia. Todos estos son apartados del estudio de la química. Creo que ustedes se van dando cuenta de que el conjunto de conocimientos que contiene la química es supremamente abundante y que, por supuesto, también tiene una serie de aplicaciones de tipo práctico. Pero, por supuesto, aquí vamos a examinar todos los componentes de orden teórico, tanto epistémico como ontológico. Con esto me detengo y creo que hay una buena mirada de paisaje de la naturaleza de los fenómenos químicos. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por ese panorama que nos muestras para poder entrar pues en la temática que tenemos como interés para la tarde de hoy, y que precisamente está relacionada con todo esto que has mostrado, en función de que precisamente para hablar de la filosofía de la química hay que tener en cuenta que este no es un debate o una discusión de antaño, sino que pertenece a los temas que se están presentando principalmente a finales del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y eso lo hace pues también que se vuelva un tema de, digamos, de un alto grado de precisión, o de la necesidad de tener claridad con respecto a conceptos como los que nos estás presentando. Y uno de los asuntos pues que lleva a presentarse aquí es la proliferación pues de la química en cuanto a todas estas ramas que van apareciendo, como son la química analítica, la bioquímica, la geoquímica, la química física, la inorgánica, la orgánica, entre otras, y que de una u otra manera las has ido caracterizando con los ejemplos y las especificidades que nos fuiste mostrando, que lo que hace es mostrarnos que estos son muchos niveles, y hay otros como por ejemplo los de carácter computacional, los de carácter atmosférico, los que están relacionados con el tema de los polímeros y lo relacionado con las recientes ciencias de la regulación. Esto pues nos permite ver cómo la filosofía de la química aborda tantos espacios, tantos ámbitos, que aún en el carácter de lo computacional se refiere a una filosofía de la química relacionada con la ubicuidad de esta ciencia en particular, con diferentes dimensiones tecnológicas también.
y hace de ello pues un amplio abanico de posibilidades de hablar con respecto a potencialidades que ya van a tocar con otros impactos, como los ejemplificabas, que tienen que ver con el asunto político, ético, social, cultural, y que pues en el cotidiano de las personas no se tiene tan presente, pero sabemos que está allí. Y esto pues lo que hace es que la filosofía de la química tenga un interés cada vez más fuerte, que a pesar de que haya una amplia posibilidad para que sea abordada, pues estos asuntos de tipo conceptual se vuelven más de carácter fundamentalista o muy para un grupo selecto de profesionales, que hace que sus conceptos y sus formas conceptuales sean más difíciles de tener en cuenta por una gran parte de las personas que estudiamos la filosofía de la ciencia, pero a su vez es algo que se vuelve muy interesante por la razón de que estamos hablando de un tipo de o de una naturaleza tal que va al carácter ontológico, al carácter de cómo es la naturaleza de la representación en cuanto a estas posibilidades que tiene la química, y allí encontramos pues que también de por medio hay pues unas estructuras, unas leyes, unas formas de hacer la explicación científica, cómo es que funcionan sus mecanismos, de cuáles son las características propias de dichos mecanismos, como a su vez pues la importancia que esto tiene para otros análisis, como es el análisis de tipo mereológico, es decir, que asocia a las condiciones de la atmósfera con un tiempo, un lugar específico, con la temperatura, con las precipitaciones y con otros factores que pueden estar presentes en las nubes, por colocar un ejemplo, y cómo esta, por decir específicamente la meteorología, pues se genera a través de fuerzas, como estabas mostrando. Según la naturaleza, aquí se dan unas combinatorias entre ámbitos del tipo de la física y otros que son de la química, pero que no podríamos verlos de manera separada por la naturaleza del fenómeno, y por ello, pues para poderlos entender se necesita tomarlo en cuenta desde una perspectiva dinámica, donde las teorías y los modelos o los artefactos con los que se hacen estos análisis pues no se pueden tomar de manera separada o independiente. De ahí pues toda la riqueza de la perspectiva que nos estabas presentando al comienzo. No sé entonces, haciendo esta unión entre lo planteado inicialmente por Luis Francisco con lo que está también previsto en el texto que estamos leyendo, si alguien quiere empezar a hacer también sus comentarios. Bueno, entonces, con este preámbulo y como teniendo en cuenta que estamos específicamente hablando de la filosofía de la química, tengamos en cuenta que en una perspectiva tipo analítico, la química es entendida o reconocida como la ciencia que se dedica a estudiar la estructura y las transformaciones de la materia. Esta condición de la filosofía de la química, desde que aparece de manera ya oficial como en la versión de la química moderna, es una ciencia en crecimiento continuo con grandes proporciones de cómo generar nuevas argumentaciones, nuevas proposiciones que han permitido que se lleven la generación de cantidad significativa de artículos, de publicaciones por parte de los investigadores, lo que hace que cada vez se tenga el interés específico sobre las nuevas sustancias que aparecen o se reconocen ya oficialmente gracias al trabajo que de manera empírica o directa, digámoslo así, llegan a realizar un grupo específico de investigadores, y que a través o gracias a su trabajo pues se va promoviendo la construcción de teorías científicas de manera diversa, desde la misma
generación de nuevos programas, la simulación informática, la matematización avanzada y con ello pues la riqueza en la producción de nuevo conocimiento científico o de la búsqueda en la generación o interpretación de fenómenos en su carácter muy particular, que es el carácter ontológico que tiene esta ciencia. En ese sentido, la filosofía de la química, pues básicamente explora dos grandes líneas de investigación. Una que tiene que ver con el carácter pues analítico y metafísico, como son las categorías como conceptos de tipo referido a temas, los disciplinares, como por ejemplo la naturaleza de las sustancias químicas, el papel de los átomos y de los átomos en la química, el enlace químico, la síntesis química, todo esto como un grupo de áreas de investigación. Y por el otro, entonces, está la parte también conceptual, que se refiere a las estructuras generales que subyacen a toda la ciencia, entre otros como lo que está referido al realismo, el reduccionismo, la explicación, la modelación y la idealización. Esta última parte que tiene que ver con el realismo, el reduccionismo, la explicación, la modelación o la idealización es lo que en particular vamos a ir abordando en esta oportunidad, ya que es lo que específicamente estaríamos mencionando como los problemas al interior de la filosofía de la química como parte de las discusiones de esa química moderna. Entre los conceptos que más se han tenido en cuenta para su análisis hasta el momento en la filosofía de la química, pues se destacan la estructura química, los mecanismos químicos, la reducción química, la explicación química y la modelación. Precisamente sobre estos, entonces vamos a ir haciendo un avance sobre cada uno de ellos y poder ver cómo esto que inicialmente se planteó por parte de Luis Francisco pues está de manera presente. Desde esta perspectiva filosófica, lo que la química nos permite es tener en cuenta también aspectos o debates de tipo histórico que nos permitirían decir que con ello se ha ido formando una cultura educativa alrededor de la formación de los nuevos profesionales en este campo y que con ello pues se promueven como digámoslo unas agendas o unos programas de tipo conceptual que de manera analítica permiten hoy por hoy ir llevando como una trazabilidad o un orden a esta forma de entenderlo. La filosofía de la química, como se había mencionado hace un rato, pues es algo muy específico en cuanto a sus desarrollos y que datan de los años 80 del siglo XX y se trata, bueno, en una de las perspectivas, como yo había mencionado al comienzo, pues es como que si la estuviéramos viendo a la luz de una subdisciplina de la física. Francisco nos mostraba otro debate que es súper interesante también. Entonces vamos viendo que no es una discusión homogénea, tampoco es una perspectiva única y que tiene también herencia en toda una serie de ciencias o disciplinas que convergen en este contexto debido a el tipo de fenómenos que se abordan. Este itinerario temático que uno quisiera en un momento dado tener un panorama completo, pues tiene sus inicios en esa visión o ese debate que en un momento dado se consideró como un debate de tipo reduccionista, pero que también tiene otras perspectivas que comparte con otros aspectos de la física y con otros ámbitos que pueden nutrirlo. Creo que esto como un preámbulo es muy importante. Entonces, quisiera que se dé como la palabra a otros de los integrantes que quieran intervenir. Bueno, también tenemos que digamos que la filosofía de la química se concibe como una subdisciplina muy aceptada en la filosofía de la ciencia. Y que hay una cuestión de orden temático en cuanto a que la química se puede reducir o no a la física.
y digamos que con el tiempo se ha ido ampliando hasta incluir asuntos conceptuales fundamentales de la filosofía de la ciencia, como la naturaleza de las representaciones en química, la estructura de sus leyes y de sus explicaciones, el carácter de los mecanismos explicativos y de otros tipos, y digamos que hay una importancia de un análisis mereológico para entender la dinámica de las teorías y modelos y artefactos. Y digamos que derivado de todo este análisis, ha surgido también una serie de debates acerca de las implicaciones éticas, de las implicaciones estéticas y también de las implicaciones socioculturales de la química. Digamos esto un poquitico para ampliar un poco lo que vienen planteando Francisco y Astrid. Y bueno, también podríamos mencionar que hay un sinnúmero de revistas dedicadas a este tema de la actualización de la filosofía de la química y que pues, tienen una amplia divulgación. Y bueno, y esencialmente, pues ya como lo planteó Francisco, la química es la ciencia que se dedica a estudiar la estructura y las transformaciones de la materia. Derivado ahora de este tema de la computación, pues creo que hemos entrado en una época muy interesante en que, digamos, se ha agilizado la forma vertiginosa con que se han ido desarrollando análisis químicos, ha dado también como para teoría de si es importante o no, si es, digamos, el conocimiento es un aspecto como el aspecto de la cuestión básica de la química, o es la más apropiada para los estudios, digamos, en cuanto a las, digamos, especie de conjugación de diferentes materias para producir unos determinados efectos, o si los computadores definitivamente son un magnífico sistema, o por lo menos un sistema que nos ha ido llevando a un aspecto de una rápida evolución en cuanto a fusiones de materia. Por ahora, dejemos ahí. Gracias, Armando. Pues precisamente en eso que tú mencionas con lo de las publicaciones y el surgimiento de revistas que están presentando estas discusiones alrededor de la filosofía de la química, pues es una prueba de cómo en los últimos tiempos ha tomado un interés específico para la comunidad científica los temas que hacen referencia a este campo disciplinar y que desde luego una de las cosas que vamos a ir identificando allí es los problemas de tipo ontológico, la naturaleza con la cual se tienen en cuenta estos fenómenos, hace que en algunas perspectivas, pues los mismos investigadores o los mismos trabajadores de la química entren en unas perspectivas de reduccionismo cuando se establece unos criterios de objetividad o de realismo ingenuo, asumiendo que lo que está representado allí a través de una manera simbólica que tiene los componentes sobre los cuales están hablando, se asuman luego como que ellos son y existen en la manera como están representados, por ejemplo, en una fórmula química. Y esto pues ha llevado a que una de las discusiones sobre las cuales aquí nos invita el autor es a tomar el tema de la estructura, por cuanto que cuando se habla de enlaces químicos que en sí mismas son unas submoléculas o partes materiales de las moléculas que están situadas en el centro de los átomos individuales, son responsables de mantener unida o como en conjunto a la molécula. Pero es que solo hasta el siglo XIX, a finales de este siglo XIX, en que la base de la química en su visión analítica y sintética, pues toman como una reflexión de tipo más profundo, y esta concepción sobre cómo es que está organizada la materia o cómo es que es su estructura, lo que hace es que se tome desde una perspectiva que es crítica o que está siendo criticada en la filosofía de la química, por lo menos desde tres perspectivas particulares. Y estas son, por ejemplo, la cuestión de la incompatibilidad entre la ontología de la mecánica cuántica y la ontología fenoménica
de lo que está mencionándose como enlace químico, el problema de la química computacional y el debate sobre el significado de las moléculas enlazadas muy débilmente. Es decir, aquí vemos tres niveles. Uno, que es un debate de tipo ontológico. Otro entre lo ontológico y lo fenoménico. Otro es el problema de la perspectiva desde los sistemas computacionales que tú mencionas de alguna manera, Armando, cuando estás diciendo en los desarrollos actuales. Y el otro pues tiene que ver con lo que está incluido allí o implícito en cuanto al significado de los enunciados, el significado de lo que se está definiendo o estableciendo bajo determinados nombres o nominaciones, en este caso particular cuando estamos refiriéndonos a enlace químico. Esto lleva a que también entre los filósofos de la ciencia y en este caso la filosofía de la química, pues se generan otro tipo de reflexiones que son muy interesantes o que tienen fuerza en cuanto a la noción misma de qué es lo que se está definiendo o estableciendo como estructura y estructura molecular. Más allá de esto, de vincularlo a que si estamos refiriéndonos a enlaces o no. Y de allí que hayan dos, por lo menos, grandes áreas o discusiones. La primera es la que se interesa en las reflexiones que tiene que ver con la definición concreta de estructura molecular, y para ello pues ha habido una gran cantidad de producción literaria o de libros de texto que habitualmente describen a la estructura de una molécula como la posición que está de manera equilibrada en forma de átomos, pero pues esto también es una noción que genera problema porque las moléculas no son entidades estáticas, sino que ellas mismas tienen sus procesos de adaptación. Lo que posiblemente uno podría decir es que el filósofo de la química o los mismos estudiosos de la química lo han tratado de representar, y aquí hay el problema entre la representación y lo representado, de lo cual pues también es propio de otras filosofías de la ciencia, como lo veíamos en otra ocasión, que pasaba con la filosofía de la matemática, la filosofía pasa en la filosofía de la geografía, donde los enunciados que son de tipo abstracto, pues entran no necesariamente en contradicción, pero sí generan en la imagen o en la idea de las personas que no tienen acceso directo a la información, como si realmente lo que está diciendo el enunciado es un ejercicio de verdad en el sentido de de verdad por correspondencia entre lo representado y lo que se está diciendo como representación. Otro problema que aquí desde la perspectiva de estructura y de estructura molecular muy específicamente es el de considerar la estructura molecular como algo que es fundamental y que tiene unas moléculas de acuerdo a un tipo, a una forma y características direccionales donde la estructura está bien representada. Entonces, ¿qué indica con ello? Que se va creando como en una cultura y en un lenguaje dentro de los mismos profesionales del ámbito científico, como si estuviéramos hablando de algo que es así y exactamente de la manera como se ha dicho o expresado. Entonces, las fórmulas o las estructuras se vuelven es un problema en el momento en que se asumen como algo que es estático y que de esa manera es la única o la que en la naturaleza misma de la experiencia aparecería. Entonces va a ser más difícil para quienes tienen en un momento dado que explicar o dar una explicación al respecto de qué es lo que están estudiando, y para entonces se crea como una cultura sobre los fenómenos como algo estático. Y hay que entender pues que estamos abordando temas que tienen un carácter tanto físico, biológico, pero también implícitamente hay un carácter ontológico en lo expresado por este tipo de trabajos. Un ejemplo de ello pues son los ejercicios a través de las técnicas de la cristalografía de rayos X,
donde se ha demostrado que no solo existe o no solamente se está trabajando sobre la forma, también allí hay internamente unas formas específicas de lo que son las especies moleculares, de tal manera que a pesar de todo el esfuerzo que hace la misma filosofía de la ciencia y en particular la filosofía de la biología por dejar clara estas situaciones o estos inconvenientes de carácter clarificador, pues hay allí también una situación que se ve trastocada o está de manera transversal en razón de que la mecánica cuántica con los aportes que desde allí se pueden obtener, pues continúa, digamos, en su lenguaje, generando pues una noción de forma como si fuera algo estático. Este tratamiento o esta manera de ver los fenómenos de la filosofía que son abordados por la filosofía de la química, pues tienen una forma diferente de ser tratadas desde el carácter de lo que es lo mecánico cuántico, de tal manera que pues las especies moleculares sobre las cuales se está hablando no parece que coincidieran o que estuvieran refiriéndose al mismo fenómeno por su forma de procedimental que es más de tipo manual, y esto pues ha originado una profunda tensión entre enfoques que son de tipo mecánico cuántico con respecto a aquellas que son de enfoque químico, y hacen que se vuelva pues un problema para la comprensión sobre el fenómeno, en este caso lo de las estructuras moleculares. Asimismo, pues podríamos ver otros casos o ejemplos más cotidianos o más cercanos a un mayor número de personas, como es el caso de la sustancia agua, y en cuanto a su estructura y cómo esto precisamente se toma como ejemplo en este documento, dado que es un elemento más común en la vida de las personas y sobre la cual pues podríamos estar hablando un poco más en relación a cómo nos lo está presentando este autor. Entonces va a parar ahí para que otras intervenciones. Bien, yo quería señalar lo siguiente, a raíz de todo esto que se ha venido conversando en los últimos minutos, y es que esa tensión que se ha señalado en relación con lo molecular, la estabilidad de las estructuras moleculares cuando se estudian, tiene que ver con la forma como se construyeron los primeros conocimientos en química, con su carácter representacional a través de la notación química, una notación química que tenía formulación estequiométrica con ecuaciones estequiométricas y también unas denotaciones gráficas de cómo estaban organizadas las moléculas. El punto, como muy bien lo señala Astrid, es que para el estudio de la química analítica se estableció eso desde el siglo XIX. Pero resulta y acontece que en la dinámica práctica de los fenómenos en el mundo material, en el mundo de la energía que aborda la química, las estructuras y el enlace químico no son formas rígidas, sino que son dinámicas. Y por eso es que está en cuestionamiento la naturaleza de cómo funciona, primero que todo, el enlace químico y por otro lado la estructura molecular de las sustancias, porque hay una maleabilidad o una moldeabilidad habida cuenta de todo lo que nos cuenta la física de partículas, de las subpartículas, con la fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil, con las relaciones de los enlaces entre átomos y átomos en la configuración de moléculas, que hace que justamente no todas las sustancias tengan el mismo comportamiento, sino que hay unas dinámicas distintas y según los distintos estados de la materia. Se tocaba el caso del agua, y en el caso del agua uno sabe que hay la base es la molécula de 2 átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno.
que su combinatoria permite completar la ley del octeto, que es la ley que cubre electrónicamente la relación entre átomos para configurar una sustancia que sea, llamémoslo así, sustentable o balanceable. Pero al mismo tiempo, cuando vemos que el agua fluye, estaremos pensando, bueno, ¿qué tenemos allí? Unas trillonadas o cuadrillonadas o pentallonadas de moléculas de H2O que se entrecruzan unas con otras. ¿Cómo es que están las moléculas de H2O de tal manera que el agua se nos presenta ante nuestra sensibilidad de una manera fluida cuando está en el estado líquido? ¿Y cómo se presenta cuando está en estado sólido? ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Y qué pasa con los enlaces químicos que constituyen las moléculas? ¿Existen macromoléculas de agua o solamente son una juxtaposición de pequeñas moléculas de H2O? En ese sentido, ahí uno empieza a pensarlo de manera ontológica y epistémica. Ahora, cuando lo vemos en términos de gases, cuando está a alta temperatura y alta presión, entonces, ¿qué pasa con las moléculas de agua allí? Tomando solamente el ejemplo de las moléculas de agua, pero cojamos cualquier otra sustancia y nos hacemos las mismas preguntas. Sustancias que ustedes saben que existen de una gran complejidad molecular. Entonces, el problema es que ahora nos damos cuenta, el mundo funciona de una manera que es muy distante de la forma representacional que la química analítica utilizó inicialmente para poder estudiar la materia, las sustancias, de una manera pura e ideal. Porque también en el mundo natural las sustancias no aparecen de manera pura. Ningún, por ejemplo, metal aparece puro. Vienen combinados con otras sustancias. Entonces, ¿cómo es eso? Todavía no sabemos exactamente cómo es esa estructura molecular cuando vienen sustancias combinadas. Por eso, cada vez más, la ciencia de la química tiene que abordar las metodologías de las ciencias de la complejidad, habida cuenta de que los enlaces químicos no son estructuras fijas y estáticas, de que las estructuras moleculares no son las que están en las notaciones, como muy bien nos señalaba desde el principio Astrid, que hemos encontrado en física cuántica que hay una serie de variaciones y dinámicas que tienen unos efectos cuando los miramos con respecto al enlace químico y la configuración molecular. Eso ya nos lleva a ver que lo que hemos construido en química, que ha sido útil y tiene sus efectos, no es que sea exactamente así como funciona el mundo. Puede ser que esté funcionando de una manera que todavía no sospechamos, sino que los productos o resultados de lo que hemos podido lograr, pues nos permiten tener unos resultados que tienen un efecto positivo, es decir, que son útiles y que tienen una misma consecuencia. Pero de que cómo es ese proceso adentro, todavía tenemos muchas dudas, habida cuenta de los avances en otras áreas de la ciencia, como en este caso de la física de subpartículas, la microfísica o física cuántica. Teniendo en cuenta eso, entonces ponemos en cuestionamiento la naturaleza del enlace químico, que es un enlace de tipo energético, de carácter electrónico, y que tenemos que intuir de que es muy dinámico. Y al ser dinámico, el enlace químico hace que la configuración molecular genere estructuras moleculares que no van a ser fijas ni estrictas, sino que también son dinámicas. O sea que las formas moleculares no son las que aparecerán dentro de los manuales de química, sean estas en dos planos o sea estas en tres planos. Entonces ahora viene lo que aparece posteriormente, que es la química computacional, a la cual me quiero dedicar un rato explicando
¿qué abarca y qué produce? La química computacional, que es una rama de la química, utiliza modelos computacionales, es decir, modelos que han sido trabajados a través de programas alimentados con información de todo lo que la química analítica ha logrado a lo largo de su historia, de base experimental y de base matemática. Entonces se alimentan las bases de datos para poder generar ayudas en el estudio y resolver problemas químicos a través de la aplicación de las técnicas de simulación de tipo computacional para sistemas moleculares que tienen grados de complejidad mayor. En ese sentido, entonces, la química computacional utiliza teorías, conceptos y modelos de la química teórica, que es el resultado de todo lo que la química empírica ha hecho a lo largo de la historia, basados en los tratamientos físicos de la materia provenientes de la física clásica, de la física cuántica, de la mecánica de estadísticas, y que son incorporados en un software científico especialmente diseñado para calcular la estructura y las propiedades estáticas y dinámicas de las moléculas y agregados moleculares en estado gaseoso y en solución y de cuerpos sólidos y las distintas combinatorias que pudiera haber entre estos. Mientras sus resultados, los de la química computacional, complementan la información que puede obtenerse experimentalmente en los laboratorios de química, pueden, en otros casos, predecir fenómenos químicos no observados hasta la fecha y que pudieran ser incluso riesgosos. Y esto permite orientar el diseño de una nueva actividad experimental, o también puede servir sustituyendo la ausencia de otro conocimiento empírico en problemas donde el diseño experimental tiene asociado un alto costo económico, y para eso sirven las simulaciones, o que los experimentos resultan impracticables en los términos actuales de todos los dispositivos, aparatos, infraestructuras o laboratorios que se puedan tener. En ese sentido, la química computacional es una gran ayuda, es una herramienta, pero lo que no hay que tener como confusión es pensar que lo que me muestra la química computacional como resultado sea exactamente lo que esté ocurriendo en el mundo empírico del tratamiento de las sustancias, de los elementos, de los enlaces de las moléculas. La química computacional es ampliamente utilizada desde hace varias décadas en el diseño de nuevos medicamentos y también de nuevos materiales. En esto, indudablemente, contribuye con la física de los materiales para la construcción de esta industria de los nuevos materiales. Entonces, quería señalar esto, que nos permite entender mucho mejor la naturaleza ontológica de la ciencia de la química. Y creo que esto nos está mostrando de que pues tenemos indicios de cómo funciona la materia y la energía, pero son indicios. Y tenemos unas herramientas que nos ayudan a comprender cosas y tenemos unos resultados que funcionan. Pero saber exactamente qué es la materia y la energía y cómo funciona, todavía estamos lejos. Eso era lo que quería decir. Hay una, como digamos, dándole un entorno, como caracterizando un poco el tema de la filosofía de la química. Digamos que desde la creación de la química moderna se ha dado un flujo billonario de información y de nacimiento, digamos, de descubrimiento de nuevas sustancias. Y todo, pues, gracias a la investigación empírica y a un trabajo teórico de diversos niveles, como la programación y la simulación informática que mencionó Francisco, hasta la matematización más avanzada. Y que, digamos, la filosofía de la química básicamente explora dos grandes líneas de investigación, que son las que recoge Peter Strawson, que se llama análisis y metafísica, que se catalogan en dos temas. Un tema disciplinar propio, por ejemplo, la naturaleza de las sustancias químicas, el papel de los átomos y del atomismo en química, el enlace químico, la síntesis química, y el otro tema son los temas propios de la estructura general subyacente a toda ciencia, entre los que están el realismo, la reducción, la explicación, la modelación o la idealización.
Y de todos estos conceptos, lo que surge, lo mejor analizado hasta este momento, pues son como unos 5 temas que son la estructura química, los mecanismos químicos, la reducción en química, la explicación química y, bueno, digamos, la moderación química, que es, digamos, la que nos tiene, que produce una gran admiración y que produce una gran cantidad de información que tiene que ver con la química computacional. Esto como para darle una estructura general al asunto. Y bueno, pues digamos que la concepción estructural del enlace químico precisamente, pues lo hemos mencionado ya, se trata de la noción de enlace químico que surge del siglo XIX, a finales del siglo XIX, hasta la química analítica y la sintética actual. Bueno, eso era por ahora, eso es por ahora. Pues de lo que se va viendo aquí es que los problemas planteados desde la filosofía de la química van desde temas de tipo ontológico, pasando por asuntos de tipo operativo en el mismo proceso de cómo se expresa lo que está, lo que ha sido observado e identificado en el mismo ejercicio que hacen los investigadores y en la manera como se expresa o se dan esas notaciones y cómo el lenguaje también es un asunto fundamental que lleva precisamente a la creación, por ejemplo, de modelos explicativos, a mecanismos a través de los cuales generar explicaciones y que a través de esa modelación es que uno de los tantos ejemplos sobre los cuales se hace la crítica o el cuestionamiento a la visión reduccionista, en la cual ya Francisco pues hizo unas precisiones de mayor calado y con lo cual pues ha generado las discusiones al interior de la filosofía de la ciencia. Muy específicamente lo que es el que tiene que ver con lo de modelos, la idealización de dichos modelos y de su explicación, pues son fundamentalmente basados en que se genera con ello unas teorías o una forma de cómo explicar la, la forma como se comportan estos fenómenos de la química e involucra pues tanto características de tipo descriptivo, de análisis indirecto de los fenómenos químicos que existen de manera, digámoslo, real, por llamarlo de alguna forma, y que estos modelos pues se vuelven como una forma tradicional de entender o de comprender cómo se van comportando los fenómenos bajo observación y que con esos modelos que se van estandarizando, como es el modelo, los de tipo que dan explicaciones sobre los átomos y las moléculas, pues se vuelven en su gran mayoría modelos que tienen una base matemática, como es el caso del enlace de valencia, los orbitales moleculares, los semiempíricos. Estos pues se emplean para explicar y predecir estructuras moleculares y de reactividad. Pero pues estos modelos también hay los que son de tipo mecánico, que se usan para explicar aspectos de cinética y las de reacciones a procesos de transporte. Entonces aquí vemos que no es una forma unificada o homogénea de poder discutir o ver cómo es que se presentan ante la producción científica las explicaciones sobre dichos fenómenos y todos estos modelos pues lo que hacen es permitirnos tener una claridad mediana, porque no sería completa, acerca de cómo ubicar o darle un lugar específico a cada uno de estos fenómenos que se conciben pues a partir de unas concepciones teóricas que tienen quienes realizan las investigaciones y que se transmiten también a través de los procesos formativos que van recibiendo los investigadores y que se vuelven como algo repetitivo y que poco a poco se convierte en una cultura entre los investigadores o los que trabajan el tema y difícilmente se puede llegar a hacer estas discusiones a fondos porque se asumen como el tema del realismo científico y es un realismo que lleva al realismo ingenuo. Bueno, en eso quiero
señalar nuevamente, registrarlo una vez más a través de este video, como lo he hecho en otros videos. Y es que creo que en la química sí que se relata y retrata el hecho de que las teorías que están compuestas de modelos, de esquemas de representación, lo que hace es poder hacer identificable o entendible el cómo proceder con un objeto de conocimiento, que es la naturaleza de la materia y de la energía, en los procesos que se han denominado químicos, es decir, de la estructura y transformación de la materia y de los componentes de energía que tienen que ver con lo químico. Pero que en lo absoluto esto muestra la naturaleza química de la materia. ¿Eso qué significa? Que se olviden los químicos, incluidos los físicos también, de que se pueden obtener verdades, la expresión verdad como unidad de isomorfismo entre lo que dice una teoría y lo que funciona en la empiria del mundo correspondiente a esa teoría. Eso no existe, no es posible. Las teorías son sistemas de significado que es inteligible con el propósito de poder dar cuenta cómo funciona el mundo, pero no de qué es el mundo. Y en este caso, en la química, las teorías y los modelos son estructuras de representación para mostrar cómo funciona. Y la única manera de lo cual sí se puede hablar de que puede haber una certeza empírica es en los resultados de cómo funcionan esos apartados del mundo material en términos químicos. Porque cuando se aplican bajo unas determinadas condiciones cierto tipo de procedimientos, el resultado es el mismo. Y cuando nos muestra eso, nos está diciendo es cómo funciona, no qué es. Por lo tanto, esto está determinando no la naturaleza del mundo, sino cómo opera el mundo, cómo funciona el mundo y nosotros como humanidad le sacamos provecho, ya sea de tipo constructivo, pero también de tipo destructivo, a esa manera de funcionar el mundo. O sea que no existe verdad científica, no existe, no es posible que se entienda de una vez, porque no hay posibilidad de construir una ontología en términos del realismo sea crítico, realismo científico, o incluso del propio realismo ingenuo, que es el que tiene la señora de la tienda de la esquina o la del señor Carbonero, que lamentablemente muchos científicos la tienen, igualita. No es posible, porque no es posible captar la naturaleza última del mundo en su aspecto químico. Se puede representar, se puede establecer una explicación racional, contundente desde el punto de vista teórico, pero no se puede sino solamente señalar cómo funciona, cómo opera el mundo y qué tipo de resultados da con determinado tipo de procedimientos, con determinado tipo de operaciones sobre la naturaleza de los elementos que componen la ciencia de la química. Es decir, las distintas sustancias, las distintas estructuras materiales y energéticas y nada más. Eso quería decirlo. Para una vez más decirle a los metafísicos y a los realistas, no a los realistas de todo pelaje, porque hay unos realistas críticos que son respetables, tampoco a los realistas eventuales tipo Ian Hacking, pero sí a los del realismo metafísico y a los del realismo ingenuo. El mundo nunca se va a poder explicar desde el punto de vista de su naturaleza, porque la conciencia humana es imposible que pueda concebirlo. Y lo muestran los hechos de la historia de las distintas ciencias. Y el caso de la química es
uno más dentro de ese proceso. Quería decir eso. Muchas gracias. Y precisamente en razón al asunto que estás tocando, un debate central que se plantea allí es el propiamente que se genera con la visión mecánico-cuántica, donde esa forma también de expresar la química a través de cálculos que buscan ser cada vez más exactos, pues lo que sugiere con estos modelos que se van propiciando son modelos que apenas son idealizados, que buscan ser sencillos, que buscan ser, pues, que se acerquen mucho más a cómo es que está organizada esa teoría de la química, pero que tienen, hay que tener en cuenta estos problemas que tú estás planteando, Francisco, con respecto a que no estamos trabajando sobre lo real, sino sobre mecanismos a través de los cuales poder organizar el pensamiento para poder trabajar de manera mancomunada entre los investigadores, y por ello es importante pues tener en cuenta que esa forma de cómo se han organizado las ideas del pensamiento científico específicamente para la química, pues está detrás de esto una tradición filosófico-científica que tiene que ver con las explicaciones de tipo nomológico-deductivas, que son explicaciones con respecto a un fenómeno químico mediante derivaciones de ocurrencia a partir de los ejemplos o los casos estudiados en mecánica cuántica. Estas explicaciones también contrastan con las que aquí denominan como explicaciones de tipo horizontal, que procuran explicar los fenómenos químicos por medio de conceptos propiamente químicos. En ambos casos, lo que vamos a encontrar es que proporcionan diferentes géneros de información explicativa, y estas explicaciones, tanto las verticales como las horizontales, pues cada una de ellas presentan una forma de demostrar cómo es que funciona el mundo, más no podríamos decir que es así. Es solo para decir que a través de esto se han encontrado pues formas audaces para poder funcionar y trabajar los grupos de investigación o de intervenir en el mundo, pero no quiere decir con ello de que el mundo como tal, en el caso de las partículas, de las moléculas, sean tal y cual se están describiendo en estas teorías. Entonces, pues esto es un argumento más con respecto a lo que nos has dicho hasta el momento, y lo que estas explicaciones lo que nos deberían llevar o lo que nos tiene que motivar es más bien a hacer cada vez unas revisiones constantes con respecto a la visión que estamos construyendo sobre el mundo científico, o la visión científica del mundo, perdón, que estamos teniendo en la actualidad. Sí, digamos que para ampliar un tanto el asunto de la explicación, digamos que la química involucra transformación continua de sustancias o de la materia. Es la síntesis de un tipo de proceso, de unas sustancias a otras, y de los mecanismos químicos, que son los que constituyen el marco explicativo a la hora, digamos, que vamos a describir una transformación, y que para esa descripción de los mecanismos químicos se emplean tres características, que son: la primera, clasificar las reacciones de los diversos tipos; la segunda, explicar el comportamiento químico; y la tercera, predecir acerca de reacciones nuevas o de reacciones que tienen lugar en alguna circunstancia novedosa. Y que la noción más detallada del mecanismo es la que describe un conjunto discreto de cada paso de la reacción química. Y en cada paso también se va generando un conjunto, digamos, de reacciones intermedias, digamos que son como especies moleculares casi estables, por lo que comenta Francisco, porque de todas formas siempre todo está, digamos, es variable, está cambiando, se van haciendo nuevos hallazgos, en fin. Y en última lo que se produce son, digamos, se encuentra son productos de la reacción. De eso es más o menos digamos, para ampliar un poquito el concepto de explicación que estaba manifestando antes. Yo creo que en la medida en que vamos avanzando y se va madurando el pensamiento filosófico científico en relación con las distintas ciencias, creo que
el poder emerger con un espíritu y una actitud humilde, intelectualmente y personalmente humilde frente a la grandeza, complejidad y misterio que muestran las distintas áreas del mundo, podría ser una oportunidad para nosotros en términos de crecimiento personal. Y esto lo digo tanto para los que estamos aquí como para los que puedan estar viendo este video. Y ver las limitaciones que hay en la ciencia, en el campo científico, en el campo tecnológico también, y que hay cosas que podemos manejar, hay otras cosas que no podemos manejar, y que también hay unas rayas rojas que nos establecen unos límites, porque en el establecimiento de esta relación de los últimos 35, 40 años entre las ciencias básicas y las tecnologías, estoy hablando de la tecnociencia, el desarrollo de procesos tecnocientíficos con utilización de conocimientos de la química básica han llevado a una serie de procesos en las ciencias de la vida que seguramente ponen en reflexión ciertos puntos que tienen que ver con lo que llamaríamos lo ético. Si dar cierto tipo de pasos sería conveniente en relación con la naturaleza ilimitada de las posibilidades que las tecnologías que hemos ido desarrollando junto con los conocimientos que hemos ido descubriendo de cómo funciona el mundo, nos podría llevar a situaciones colapsantes. Y en ese sentido, tener una actitud de respeto y reverencia por el mundo y su funcionamiento, así como de contrastar nuestra naturaleza humana en función del mundo, porque somos parte del mundo como una totalidad, para ponerle límites a nuestro quehacer y nuestro actuar. En una ética de la ciencia como especie humana, donde hay unas responsabilidades que son no tan iguales para todos, porque hay algunos que tienen mayor comprensión que otros y tienen mayor probabilidad de error por el poder que tienen para hacer cosas. Y no me refiero solamente a la comunidad de científicos, sino a los financiadores de la ciencia y a las estructuras de poder económico, político y jurídico que están vinculadas con la ciencia. Quería decir eso. Pues esta última parte nos lleva a tomar en cuenta que definitivamente no podríamos ya, principalmente en este momento, estar hablando de una ciencia de tipo neutral y que es independiente de las decisiones de carácter geoestratégico, lo que indica que precisamente pues los que tenemos menores posibilidades también de acceso a la toma de decisiones, sí nos cabe la responsabilidad de hacer nuestras propias indagaciones, porque de una u otra manera cada uno en el nivel que ocupa en la sociedad pues tiene un grado de responsabilidad, y en ese caso pues los que estamos trabajando en el ámbito académico no estamos exentos de una responsabilidad que es el hecho de poder ver estas relaciones de una manera sistémica, de tal manera que esa actitud de simplemente el trabajador que está en el ámbito académico o científico, como si no tuviera ninguna conexión o responsabilidad con estas decisiones que se toman hoy en día. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Astrid. No sé si el profesor Ricardo, a partir de lo que escuchó en la exposición y en la disertación que se fue haciendo, esto también le pudiera generar algún comentario, o si esto está vinculado también con algo que él estaba trabajando en temas de la contaminación y el control ambiental. Bueno, parece que no. Bueno, si quieren yo agrego algo en cuanto a esta cuestión del aspecto de la ética, es que el objetivo es que hay una serie de debates en torno a la regulación en cuanto a la gestión responsable de la química, y que hay un aspecto, digamos, de códigos profesionales, de comportamientos personales,
digamos, de todos los personajes que están dedicados a la ingeniería de la química. Y en ese aspecto, pues lo que se resalta es que hay dos perspectivas, digamos, una, la de la comunidad de los profesionales de la química, y la otra es el aspecto social. Y que dentro del aspecto, digamos, de los profesionales, lo primero que se encuentra es que básicamente son asuntos tales como el código profesional y la conducta de las asociaciones químicas. Y digamos que es una cuestión como de ideas morales pues, positivas, de normas de la química, no, la naturaleza en cuanto a lo moral, lo amoral, de la investigación química, y digamos que dentro de eso encontrar una serie de valores metodológicos y valores morales. Y la otra es la perspectiva social, que es, digamos, es la pregunta si los químicos tienen algún género específico de responsabilidad y deber ante la sociedad, o si no lo tiene o si lo tiene la sociedad frente a la ciencia química. Con ello, digamos, es como una especie de indagación acerca de las lecciones que nos va dejando estos desarrollos, y aprender pues, digamos, de esta actividad hay efectos positivos, negativos, y que la investigación química juega un papel muy importante en cuanto a los medicamentos, en cuanto al avance económico de la ciencia, y digamos que también en cuanto a la contaminación, que es un poco la pregunta que se está lanzando en este momento. No, excepcional. Muy importante lo que está señalando Armando. Hay un asunto que es clave, y es que justamente la mereología que se utiliza en distintos campos, lo que hace es ver el estudio del todo con las partes y las partes con el todo. Esa es la naturaleza de los estudios mereológicos. Para este caso, también podemos hacer un análisis y una síntesis mereológicas para entender que, por ejemplo, en el caso del comportamiento de los químicos, de los profesionales de la química, de los investigadores en la química, esos investigadores tienen unas responsabilidades, por supuesto, de tipo profesional, de tipo gremial, de organizaciones nacionales e internacionales de los químicos, que a su vez han vivido a lo largo de la historia del último siglo una cooptación por parte de los organismos financiadores de las investigaciones, porque es indudable que los químicos profesionales trabajan en la medida en que hay financiación para poder disponer de laboratorios, sustancias, operadores, sistemas de información, estructuras administrativas, sistemas de personal, asistencia salarial, transportes, comunicaciones, impresión de libros, folletos, artículos, sistemas de información, publicación, etc. Estamos hablando de la industria tecnocientífica, que es lo que hoy funciona. De la Big Science, que habíamos hablado hace bastante tiempo, que era la megaciencia o la ciencia industrial, que se inicia básicamente con la idea del proyecto Manhattan, y la pequeña ciencia, que es la que se trabaja en los laboratorios, que es la original, la que desde el siglo XIX empieza a funcionar con cierto nivel de sistematicidad. Todas estas tienen que necesariamente unos financiadores, pero estos financiadores no necesariamente son químicos, justamente son otro tipo de personas que tienen intereses y que generalmente funcionan no como personas individuales, sino como gremios, como clusters, como nubes relacionadas de interés, que tienen un carrusel entre el sistema económico, financiero, jurídico y de poder político. Entonces, el punto es que sí existe una cooptación de los científicos, en este caso de los químicos, con respecto a lo que está. Pues imaginen ustedes el gremio de los químicos de todo tipo y de toda clase, que está por ejemplo, en organizaciones como DuPont, como la empresa DuPont, o como la empresa Bayer, o como todas las farmacéuticas.
Sabemos que la computación de la química computacional, pues la química computacional, hoy por hoy es la base para el desarrollo de medicamentos, y medicamentos que se trabajan no necesariamente con toda la información sobre las variables y sobre los efectos que se puedan generar, pero se trabajan con sistemas de química computacional porque hay necesidad de generar productos y nuevos productos que sean rentables dentro del mercado de los químicos farmacéuticos, porque hay un mercado, y un mercado que está regido no por asuntos de salud, sino por asuntos de la dinámica de oferta y demanda y de mercados internacionales. Así, en el campo, por ejemplo, de los hidrocarburos, está también allí la franja de los químicos, químicos que funcionan dentro del campo de los hidrocarburos. Pero, por supuesto, nunca ningún gremio de estos está actuando solo. Hoy por hoy entendemos que son redes y dinámicas de múltiples profesiones de ciencias básicas que están trabajando en distintas industrias. Porque no es que trabajen solamente los químicos y aparte los farmacéuticos, no, es una dinámica de múltiples profesiones que todas están siendo cooptadas por un sistema de financiamiento que está basado en una acumulación de poder que tiene, llamémoslo así, un carrusel que va de lo jurídico a lo político, a las instancias de préstamos de dinero, a los mercados internacionales, los transportes, la comunicación, las publicaciones, etc. Entonces, en ese sentido, cuando entendemos el problema de la producción científica así, nos vamos dando cuenta que esto no es un asunto de que los profesores de una universidad protestaron, no, esto es una dinámica mucho más compleja. A veces cuando hacemos cierto tipo de análisis, con todo el respeto, que la comisión de sabios dijo esto y aquello. La comisión de sabios es una comisión ad honorem que tiene una representatividad, por supuesto, respetable, pero no tienen que ver directamente con toda la masa de investigadores científicos que están cooptados dentro de la dinámica tanto nacional como internacional de financiación de la investigación a través de laboratorios, a través de las distintas corporaciones que tienen redes de relación con universidades, con laboratorios, centros de investigación y con múltiples empresas. Es que hoy por hoy ese es el nivel de complejidad. Por eso la tecnociencia actual es una tecnociencia que sirve a los intereses de la geoestrategia de las grandes corporaciones en vinculación con los estados nacionales de mayor poder en términos económicos, políticos, militares y de defensa. Creo que esta última parte pues es todavía más profunda en cuanto a cómo hace esa red de relaciones entre lo ético, la investigación, la misma teoría científica y toda una serie de aspectos que creo que vale la pena también abordar desde otros ángulos en otra tertulia y que nos pueda seguir dando cada vez más elementos para nuestras reflexiones y comprensión de este sistema, ¿no? Que tiene que ver precisamente ya con la parte financiadora y con la toma de decisiones. No sé si hay algo más que abordar o que quiera aportar Armando. Creo que Ricardo pues está allí, pero no lo escuchamos. ¿Algo más? O si Estela quieres escribirnos algo en el chat. Bueno, entonces, felicidades, muchas gracias y hasta la próxima tertulia. Listo, hasta la próxima. Bueno, Francisco, muchas gracias. Con mucho gusto. Un abrazo para los dos. Gracias, muy amable. Señor Estela. Gracias. Chao.